Buenos días, soy Juan José. Quería explicaros cómo funciona el indicador volumen Spider. Es un indicador a utilizar en vez del volumen que tenemos en la plataforma ProRealTime, ¿no? El volumen Spider, como veremos, es un indicador de volumen, pero que facilita la comprensión de la acción del precio y del volumen. Aparte, es un indicador que trae otros indicadores incorporados que podemos seleccionar en su configuración y que podemos utilizar como apoyo a lo que es la interpretación o análisis técnico chartista tradicional o como apoyo o confirmación de otros sistemas de trading, ¿no? Lo primero que hacemos para los que no estéis familiarizados con la plataforma es importar el indicador. Vamos a importar, seleccionamos el indicador, vamos a importar. Me aparecerá si deseo sustituir el indicador porque ya lo tengo, lo reemplazo, en vosotros no, os va a salir este mensaje y a continuación pues lo añado, ¿no? Cuando lo añadimos tenemos el indicador de esta manera. A continuación, para configurarlo tenemos que ir a configurar y escoger estilo histograma. Entonces ya vamos a tener el indicador volumen Spider de esta manera. ¿Qué tenemos en este indicador? Pues abajo lo que nos muestra es las barras de volumen coloreadas en función de en función de cómo es la magnitud relativa de ese volumen, ¿no? Entonces vamos a ir a una acción del IBEX para que lo veáis. Vamos a ver. Vamos a coger Repsol. Y entonces aquí tenemos las barras de volumen que luego hay que interpretar adecuadamente con la acción del precio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una barra elevada, aquí también tenemos una barra elevada alta, lo que nos confirma un poco el doble suelo, ¿no? Para ir hacia arriba, ¿no? Aquí. Por ejemplo, luego en estas barras, aquí se ve muy bien que tenemos un volumen muy alto en estas barras, lo que nos indica, teniendo en cuenta que tenemos aquí una resistencia, ahí, que es posible que tengamos una caída del precio, ¿no? Es interesante estas barras porque ya digo que nos muestran el volumen relativo de este activo, ¿no? Tenemos las barras moradas que son volúmenes muy altos, las azules altos, la amarilla son volúmenes que no tienen ningún tipo de información relevante. Luego tenemos las naranjas que son volúmenes bajos y las rojas que son volúmenes muy bajos, ¿no? Por ejemplo, no sé si se verá alguna por aquí, pero bueno, sí que aparece. Por ejemplo, si vamos al BBVA, tenemos lo mismo. Tenemos aquí, para que veamos un poco lo que es en semanal, también funciona bien. Como aquí, ¿lo veis aquí? Tenemos un volumen muy alto en esta zona. Tenemos además que el precio no avanza, entonces ya estamos pensando en procesos de distribución.
pasa lo mismo que aquí. El volumen no, tenemos volúmenes muy altos. El precio vemos que no avanza, por lo que es previsible que tengamos una caída. Y luego tenemos, por ejemplo, en esta barra azul, que nos la marca muy bien, esta pequeña peonza de aquí, que cuando tenemos una peonza en esta zona, que es una zona de resistencia, tenemos esta zona, vamos a verlo un poco mejor. Esta zona, pues es previsible que tengamos una caída como lo hemos tenido, ¿no? Este es el volumen Spider, nos permite, como hemos visto, pues leer bien lo que es el precio. Aquí como tenemos un incremento del volumen, aquí vemos como tenemos un incremento de volumen y a continuación una barra con menor volumen que nos hace pensar en un movimiento al alza. Aquí también, bueno, insisto que es interesante este volumen porque nos simplifica un poco bastante la lectura del mismo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a acero mitral, tenemos también aquí que vemos cómo empieza a incrementarse mucho el volumen, lo que nos está avisando de un posible rango de distribución, ¿no? Y de hecho pues está cayendo, ¿no? Aquí vemos cómo el precio llega a la parte de resistencia, como vemos que no tiene volumen, tiene volumen más bajo y cómo cae, ¿no? Aquí vemos también cómo ha respondido, volúmenes altos y demás. Este es el primer el indicador volumen Spider, ya digo que facilita. Aquí tenemos una barra roja de muy poquito volumen. Hay que tener en cuenta que las últimas barras del volumen Spider no se tienen que tener en cuenta porque son velas todavía sin cerrar, por ejemplo en esta semana, o si coges un día, pues también hay que tener en cuenta que este volumen está sin finalizar y que por lo tanto el color no es representativo. Aquí pues bueno, no es muy complicado ver, por ejemplo, que ha roto, posiblemente haga un testeo arriba y vuelva otra vez a caer. El siguiente, si abrís en configurar el volumen, tenéis distintos recuadros para pinchar. Por ejemplo, si damos al panel concorde, nos va a salir información, texto sobre el indicador concorde, ¿no? En este caso, lo que nos aparece es que las manos fuertes están por encima de 0, según el concorde, y que tiene una pendiente negativa por la flechita hacia abajo. Aparte, con este indicador, no sé si aparecerá aquí aquí manos fuertes, siempre te aparece, ¿ves? Manos fuertes subiendo en negativo y con pendiente ascendente, ¿no? Aquí. Aquí en Repsol, aparte de la información que nos da de la situación de las manos fuertes, te da información, es un indicador que te da información sobre los patrones, ¿no? Los patrones de concorde. El patrón primavera, el patrón acumulación en función del vigía y demás, todo esto está explicado en el manual que adjunto en el indicador.
el patrón espejo, que es el más conocido de todos ellos. Y entonces, bueno, pues aparte esa información. Nosotros si queremos quitar esa información, pues la quitamos. Otro dato que aporta el indicador es la capitalización. Te aparece en verde aquí la capitalización del mes anterior de este activo para que nos hagamos en millones, ¿no? Nos hagamos una idea del volumen que tiene esta acción, ¿no? También como información te aparece el valor de la de X para ver lo que es el grado para medir un poco la tendencia. Ya sabemos que si está por encima de 20, pues podemos estar pensando en un movimiento tendencial. Y el color rojo-verde es en función si está ascendiendo o descendiendo el ADX, ¿no? Más información que nos aporta este indicador volumen Spider es el fondo VV. Básicamente el fondo VV es un fondo que se colorea en función del indicador OVV. De esa manera, cuando tenemos el indicador OVV apoyando el movimiento alcista, nos va a aparecer en verde, y cuando tenemos el OVV bajista, pues nos va a aparecer en rojo, ¿no? Esto pues nos permite, para lo que son incorporarnos a tendencias, pues nos actúa como un filtro, ¿no? Es decir, nosotros pues aquí, por ejemplo, después de pasar rojo, que vemos que se pone en verde, aquí pues podríamos estar pensando en que tenemos un respaldo del volumen para posiciones largas, ¿no? Aquí, cuando estamos ya en esta zona y vemos que el fondo es rojo, tenemos que estar pensando que el volumen ya no está, está apoyando las posiciones largas, como vemos que se baja, ¿no? Otro de los fondos que tenemos es el fondo volumen compuesto, que es muy parecido al anterior, solo que utiliza volumen y osciladores, ¿no? De tal manera que tenemos tres colores: rojo si es bajista, amarillo si es neutro y verde si es alcista, ¿no? Entonces nos estamos, por ejemplo, en este en Celnes, o vamos a coger otro Santander para que veamos otro. Por ejemplo, si cogemos un día, vemos aquí, por ejemplo, cómo tenemos la caída, ¿no? Aquí ya empezamos a tener un fondo amarillo, indicando que ya las posiciones bajistas no son tan claras, y a continuación verde, ¿no? Aquí tenemos amarillo, rojo, vuelve a ver amarillo, verde. Es decir, tenemos como una información adicional, pues para ver si tomamos posiciones largas o cortas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en todo este trayecto que teníamos un volumen compuesto que apoyaba el movimiento alcista. Aquí ya empezamos a tener más dudas del movimiento alcista, está alternando entre rojo y amarillo. Aquí, como pasa a rojo, que ya no tendrían posiciones largas, amarillo, y cuando pasa amarillo, pues hay que ya ir pensando en posiciones, una posible posición larga cuando veamos alguna otra señal que confirme ese movimiento al alza. Otro de los fondos que tiene es el fondo manos fuertes, que es en función si el indicador del Concorde, lo que es manos fuertes, están en posiciones compradoras o vendedoras. Todo esto está explicado en el manual.
Y luego tenemos el esquice momentum, que es el indicador esquice de John Carter para medir compresiones de volatilidad, ¿no? Os dais cuenta que como, a ver, por ejemplo, aquí tenemos una compresión de volatilidad y vemos cómo a continuación en este tramo, que lo vemos aquí en verde, el esquice cuando lo damos aparece una línea roja y verde en la parte inferior del volumen, de tal manera que aparece verde cuando está activo. A la salida vemos cómo se produce un movimiento al alza importante y en rojo es que ya no está activo el esquice, ¿no? Aparte de la información de abajo, vamos a buscar, espera un segundo, que vamos a buscar. Vamos a ver. Aparte, segundo, aparte, bueno, aquí es que ese no es muy representativo. Un segundo. Aparte cuando nos aporta este indicador, información de si tiene el esquice activo. A ver si tenemos algún ejemplo que nos salga. Un segundo. Vamos a ver si vemos alguno así del IBEX. Siempre el indicador da información de las últimas velas. Aquí, por ejemplo, en este que bueno, que no sé cuál es. Siemens Gamesa. Bueno, que cuando... Es que bueno, vamos a ver si hay alguno que nos permita ver lo que estoy diciendo. Bueno, básicamente lo que quería decir es que cuando hay un esquice activo que aparece verde, ¿no? Tengamos o no tengamos activado este parámetro esquice momentum, te va a aparecer aquí en texto la palabra esquice. Es decir, de tal manera que te avisa de esa compresión de volatilidad y del precio en el activo, ¿no? Ya sabéis que hay un sistema basado en este esquice de John Carter, muy interesante, utilizando este indicador y utilizando un indicador que se llaman las de ondas, ¿no? O las ondas A, B, C, ¿no? Para tomar posiciones largas o cortas. Luego, otro de los temas que incorpora es la anomalía VSA. Cuando se da aparece una línea blanca con puntitos rojos o verdes en la parte inferior. ¿Qué nos está indicando esos puntos, ¿no? Nos están indicando una anomalía del volumen respecto al rango de la vela. Cuando detectamos esas anomalías, pues hay que tener mucho cuidado porque pueden ser zonas o velas donde ha habido algún tipo de maniobra o engaño institucional, ¿no? Vamos a ver en estas, por ejemplo, aquí tenemos un punto verde y aquí otro punto verde, ¿no? Estas dos velas, vemos aquí, esa, que es una peoncita con un volumen muy elevado en una zona de resistencia, ha sido una vela de distribución para a continuación caer, ¿no? Como vemos.
con un movimiento a la baja importante, ¿no? de un 9%. Y luego aquí también vemos que es una peonza, que también tenemos esa anomalía, ¿no? Entonces estas velas pequeñitas y demás, sobre todo interpretando correctamente el precio, nos pueden dar pistas de esa anomalía o de ese posible engaño, ¿no? Todo esto hay que interpretarlo con lo que es el VSA, ¿no? El volumen, el análisis del split del volumen, ¿no? Del rango y del volumen. Aquí tenemos también como tenemos aquí una vela de muy alto volumen que pierde luego fuelle y cae, ¿no? Aquí también tenemos otra vela, esta, con un volumen muy alto para lo que es el rango y como vemos que a continuación cae el precio, ¿no? Aquí lo mismo, tenemos una vela de este tipo y demás. La información que dan es de la vela anterior, es decir, no vamos a tener información en la última vela que se está formando, ¿no? En Grifols pues tenemos también esta vela, por ejemplo. Esta vela de un posible engaño. En esta. Aquí tenemos también, en este caso al revés, mucho volumen en una zona de soporte que hace que tenga un movimiento al alza, ¿no? Bueno, estas son un poco las velas de... aquí tenemos esta vela que da la impresión de que va a subir arriba, pero si os dais cuenta tiene una anomalía roja, que significa que tiene un volumen muy bajo para el rango de esa vela. Entonces vemos como a continuación cae. Aquí tenemos también una anomalía de mucho volumen para el rango. Y demás, ¿no? Esa es la información que nos aporta el VSA. Y bueno, este es el indicador volumen Spider. Espero que lo uséis, lo podéis descargar en la página que tengo de Coffee. Y bueno, a mí me parece, para mí es el volumen que utilizo habitualmente, porque bueno, visualmente me facilita mucho la lectura del precio y del volumen. Y nada más que deciros. Espero que lo uséis, que lo descarguéis y si tenéis dudas, pues mandadme algún correo y que estaré encantado en aclarar cualquier cuestión. Un saludo.